Año de 1900, en el 23 actual, mataron a Pancho Villa en Hidalgo del Parral. Eso quiere decir que hace 100 años mataron a Pancho Villa, a Doroteo Arango, y este año se celebran 100 años de su muerte. Este es el ADN de la historia. Isabel Revuelta, Alejandro Rosas, Benito Taibo. Es un inmenso privilegio que estén con nosotros y vamos a hablar de Pancho Villa, el Centauro del Norte. El Centauro del Norte, que además tiene año oficial, pero que yo recuerdo en la Ciudad de México no existe colonia, calle, escuela o nada que tenga que ver con Pancho Villa, porque es una idea y es un personaje, no es una idea, es un personaje sumamente controvertido. No, es que la idea que con una calle llegabas a ser uno de esos grandes héroes. Lo hemos dicho muchas veces, no se debe de ser ni héroe ni villano. Pancho Villa encarna a los dos muy bien. Oye, pero para nuestros amigos y amigas en casa, rápidamente, quienes nos siguen en redes sociales, a ver, una pregunta para ustedes: ¿quién es o quién fue Pancho Villa? Que algunos lo consideran un asesino, un sanguinario, un bandolero, todas esas cosas, y otros un justiciero, un hombre que estaba muy preocupado por cosas como la educación, que estaba muy preocupado por la justicia social, a pesar de que en el norte no era como en el sur, no, con Zapata, cuyas reivindicaciones tenían que ver con la tierra, etcétera, etcétera. No es lo mismo, y sin embargo hay puntos de unión importantísimos. Y era de verdad un hombre que todo el tiempo intentaba superarse y que escuchaba a aquellos que sabían. Y esto creo que es muy importante. Muy importante, además, un personaje que quería reivindicarse a él mismo, porque si tú ves la biografía de Zapata y ves la biografía de Pancho Villa, de Doroteo Arango, desde el inicio estará marcado una cosa muy interesante, es su origen. No es que se haya cambiado el nombre porque era un rockstar, no, quería reivindicar que era hijo natural, su padre, de un señor Villa. El señor Arango, su padre, no era el apellido que para él debía de llevar. Desde ahí empezamos con ese resarcimiento de cuentas. Pero ahí hay varias confusiones, porque hay quienes dicen que cambia ese nombre por el de un bandolero. El del bandolero a la jefe de la pandilla en la que él se une después de huir de la hacienda donde supuestamente el caporal o el hacendado estaba tratando o había abusado de su hermana. Y entonces se dedica a la vida del bandido. A ver, yo creo que Villa, desde luego, es un hombre llevado al límite, como Carranza, como Madero, como Obregón, porque es un momento de caos donde el país está al límite, ¿no? Entonces creo que quizá Villa no hubiera surgido si no hubiera habido una revolución. Sí, por supuesto. Totalmente, pero además el personaje, que aquí, si me permite, vamos a hacer un juego, ¿no? Porque creo que lo da para muchísimo. Anécdotas de Villa. ¿Por qué es tan controvertido este personaje? Un minuto. Justo por todo eso. A ver, había la idea de que era un borracho, parrandero y jugador, lleno de mujeres, etcétera. No bebía. Con todas las mujeres con las que estuvo se casó. O sea, podemos tener muchas visiones al respecto, pero se casó con todas ellas. Austerberta fue su última esposa. Y durante el tiempo que fue gobernador de Chihuahua, por ejemplo, fundó más escuelas que en los últimos 50 años en todo el estado de Chihuahua. Tenía esta inclinación hacia lo social y es algo que no se le reconoce, se sigue viendo, y gracias al cine, el cine aportó muchísimo para convertir al personaje en un ser malévolo, terrible, etcétera, etcétera, etcétera. Películas de Villa. Pero espérate, yo quiero entrarle a lo de las anécdotas y cosas. Claro. Me pones el... Otro minuto. Vas, anécdotas de Rápido. Villa. Alguna vez lo comentaste tú, Benito, le gustaban las malteadas de fresa. Sí. Al final de su vida le gusta muchísimo el anís dulce. Los últimos 3 años de su vida en Canutillo. Otra más, él es el que le cambia el nombre a lo que era la avenida de San Francisco y Plateros en el centro de la Ciudad de México, y le cambia el nombre por la de Avenida Francisco y Madero desde 1914. Una más, era chillón, lloraba por todo, y cuando va a la tumba de Madero en el Panteón Francés de la Piedad, obviamente llora. Eso está filmado. Sí, además. Con su Sí, paliacate sí. enjugándose las lágrimas, porque de verdad sentía que había muerto la revolución con la imagen. Una más, porque se me acaba el tiempo. Villa no entró a Columbus, allá en Nuevo México. Él no entró, entraron sus hombres, para que se acabe de una vez el mito de el hombre que se atrevió a invadir los Estados Unidos. Y es que eso es interesantísimo. Villa es más grande la leyenda que el propio hombre, pero ha sido una leyenda negra.
En los pueblos tú todavía puedes encontrar gente de edad avanzada que te habla de las matanzas. Todos tienen un tío, una abuelita violada, alguien que sufrió alguna tropelía de Villa. Pareciera que toda la revolución y todo el desorden y el resarcimiento que también pasó en la Revolución de Independencia se le atribuye a Villa. Bueno, como si Obregón no lo hubiera hecho no, o los bueno. hombres de Carranza no lo hubieran hecho. Es Villa al que se le deposita toda esa cuenta social. Se le acusa de la matanza de chinos en Torreón, Ay, sí, lo cual es totalmente falso. Falso. completamente falso, pero mucha falso. gente dice que fueron Villa y los villistas los que llegaron a Torreón y mataron a más de 300 personas de la comunidad china que ahí vivían. Y Claro, es falso. lo que sí se le puede atribuir a Villa, que además él se jactaba de hacerlo, es que le parecía que la revolución tenía que ser expedita, inmediata. Sus hombres eran de una lealtad absoluta. Si bien tenía toda esta fama, porque lo hizo de buen militar, no tenía la carrera ni el honor que pudiera tener un Felipe Ángeles. Se pasaba por lo que era su instinto, lo que en ese momento parecía correcto. Vidas y destinos, y pueblos, y casas, y haciendas. Eso sí no se le puede La quitar. revolución por sus pistolas. Por las pistolas de Villa, por sus dorados de Villa. Ahora, sí hay que ser como pues muy críticos en ese sentido, porque para mí el Villa, el héroe, si vale la expresión, es el Villa que derrota a Huerta. O sea, estamos hablando desde 1913 hasta mediados de 1914. Ese es el Villa que yo rescataría. ¿Por qué? Porque después de eso, una vez que Estados Unidos le da la espalda a Villa, se convierte en un forajido verdaderamente sin ton ni son. Por eso para mí sería, ese es el hombre al que yo le reconocería en estos 100 años de su muerte. Pero el otro se pierde de pronto entre quizá algunos excesos, algunos muy documentados, otros no tanto. Muchas veces se habla de él como personaje que perpetró crímenes y violaciones y quizá fueron sus hombres o quizá fue gente que decía que era Villa. Eso es lo que yo creo, ¿no? Que de manera colectiva se le achacan y se le ponen milagritos que no le correspondían. No le podemos quitar la responsabilidad. Y quiero volver un poco a lo que dibujaba al principio. Él quería reivindicar y reivindicarse, porque ningún otro héroe de la revolución, bueno, ningún otro personaje de la revolución va a buscar tanto ese resarcimiento y esa justicia, o sea, esa justicia social. Zapata. Pero Zapata era un hombre más sosegado y tenía más educación. Villa era verdaderamente un torbellino, una fuerza de la naturaleza. Y cuando estás hablando de la invasión a Columbus, todavía duele en el imaginario norteamericano, que hasta 2001 el territorio norteamericano será invadido por alguien más, que fueron los ataques a las Torres Gemelas. Esos fueron los alcances de Villa y sobre todo no podía quedar que la gente de a pie, que la gente como él, que había tenido que ser justiciero y había tenido que aventarse como a las cuevas, no tuvieran lo que había prometido Madero. Esa parte yo también se la rescato muchísimo. Vamos a jugar. A ver. Corto y... Tres. Tres películas sobre Pancho Villa. O Yo que salga Villa. Yo así al vuelo, vámonos con Pancho Villa, Sí. de Fernando de Fuentes. Sí. Bien, muchachitos. Ahora sí se los voy creyendo. ¡Ahora sí, muchachos! ¡Adentro! ¡Ahora es cuando, muchachos! Además con Domingo Soler, y que tiene dos finales, uno que es el de la novela y otro que es antes de que termine la novela propiamente. Búsquenlo, vale la pena. La segunda, Cuando viva Villa es la muerte, que hay una extraordinaria representación de Pedro Armendáriz, que nada tenía que ver en la caracterización con Villa, pero es un Villa muy amable. Doroteo Arango se volvió rete desconfiado. Así es que no les extrañe que anoche Pancho Villa no haya dormido en el campamento. Yo nunca duermo 2 veces en el mismo lugar. Pero mi general, eso era cuando andaba usted entre asesinos. Pero nosotros somos sus huéspedes, representantes del gobierno en comisión especial. Somos gentes decentes. Casi decente, señor licenciado. Y la última, a mí me gusta mucho, aunque Antonio Banderas no del ancho, se llama Pancho Villa como él mismo, y esa película te cuenta la historia de cuando A mí sí Pancho me Villa... gusta. A mí no. Ah, no, a mí no, no creo que a mí no. ni de chiste, pero está muy bien contada la historia de cuando Villa acepta un contrato con una compañía cinematográfica de Estados Unidos La Mutua. para que le filmen sus batallas,
y hagan la vida del general Francisco Villa. Y tienen que repetir porque se velaron los primeros rollos de la Cierto. entrada a Torreón y ¿Y tuvieron por qué? que repetirla. Porque en el contrato decían que no podían filmar de noche. Exacto. Además, porque más no bien, había cómo. que Villa no debía atacar de noche porque no podían filmar. Oye, Pero qué anécdota, ¿no? Sí, aumento 2 películas, digo, si se vale. Reed, México Insurgente, de Paul Leduc, que es una joya, donde se presenta a un Villa mucho más humano que en el resto de estas otras, y una que es alucinante, que es La cabeza de Villa, donde la cabeza de Villa habla. Y esta es la tumba donde estoy, pero que no estoy completo, porque mi cabeza está acá, donde no debería estar, en el extranjero, y en una oscuridad que huele a ratas. Es que estás tocando algo muy interesante, porque además de todo lo que le pasa en vida, en muerte también Villa será un personaje anecdótico. Violan su tumba, lo hemos dicho, seguramente por esta recompensa que se da por la cabeza de Villa, y algún vivo dice, pues aunque esté muerto, entonces profana la tumba, le corta la cabeza al cadáver y se la llevan. Justamente la familia Austreberta Rentería enterrarán más profundamente a los restos de Villa, y encima pusieron el cuerpo de una mujer que había llegado en el tren, que estaba enferma de cáncer y murió. Y esos son los restos que estaban Pero sobre no la es cárcel. encima. Compra otra tumba dentro del mismo Del panteón mismo panteón. Hidalgo. Para- Y ahí lo pone. Por eso cuando exhuman a Villa. Villa en 1976, lo único que encuentran es a la mujer. Pero además, hay por ahí, uno de los periodistas que fue en el 76 dice, qué raro que tuviera ropa con encaje. No, No, bueno, tú es lo imagínate. único que le faltaba. Sí. Eso lo menciona muy bien Paco, Ah. tu hermano, Paco Ignacio Taibo, toda esta parte de lo del cadáver, que quizá es Pancha Villa, la que traen en 1976 a México, él lo documenta muy bien en su biografía narrativa de Pancho Villa. Pero cuando viva Villa es la muerte, dirían. Regresamos en un momento, viva Villa, canijos. Ahora regresamos al ADN de la historia. Ya estamos de regreso en el ADN de la historia, y este año es el año oficial de Villa, pero ¿por qué es ese personaje que nos cuesta tanto? Basta. Ok. Vamos a jugar basta. Vamos a jugar. Ok, empiezo. Sí. A, Basta. Z. Zapata. En diciembre de 1914 se reúnen Villa y Zapata en Xochimilco para entrar a la Ciudad de México. Ahí es donde Zapata saca un coñac para que brindar por este triunfo, los Dorados de Villa, el Ejército Libertador del Sur, y Villa, que no bebía, se tomó ese traguito y luego fueron avanzando hasta Palacio Nacional y discutieron si alguien tenía que sentarse en la silla presidencial. Y Zapata se negó rotundamente y le dijo, bueno, ya, para la foto, va, y se sienta. Esta fotografía de Villa sentado junto a Zapata es espectacular. Porque está feliz, Bueno, realmente. por supuesto. Se ve eufórico. Se ve Había eufórico. triunfado la Sí, revolución. Exactamente. ¿No? Y tenía la herida abierta de Madero, y volvemos al resarcimiento. Ese sentarse en la silla le resarció muchas cosas, pero vas tú. No, a ver, empiezo otra vez. Ok, ¿Quién voy? ¿Yo? Tú Sí. canta, Va. basta. Sí. Sí, Ciudad Juárez. La gran batalla de Ciudad Juárez no fue la de 1911. Pancho Villa, en 1913 me parece, la compararon con el caballo de Troya, porque detiene un convoy de ferrocarriles que está saliendo de Ciudad Juárez, arresta a todos los oficiales federales que van ahí, los baja, sube a sus tropas y regresa el ferrocarril a Ciudad Juárez diciendo que las vías están voladas. Cuando llega el ferrocarril, bajan sus hombres y toman Ciudad Juárez. Esa fue la primera gran batalla que le da, digamos, una visión en el mundo de lo que era Pancho Villa, y de hecho es lo que encanta a los norteamericanos, esa osadía y esa valentía como para haberlo hecho tal cual el caballo de Troya. Qué bien. Esa osadía y esa valentía es lo que creo que el personaje que se festeja, se conmemora estos 100 años, es lo que aporta a la revolución, ¿no? Pero bueno, ¿quién canta Tú. ahora? A, ¿Y quién para? Yo. Basta. H. Hijos. Si algo tuvo Villa fueron muchos hijos. Hartos. Hartos. Hijos hartos. Hartos. Esposas tuvo muchas, porque bien decías, Benito, se casaba con todas. 23 son algunas, los que dicen que son 23, otros dicen que son 32. Hay actas de matrimonio de 23. Hijos, alrededor de 40.
40 hijos de Pancho Villa. Pero estos hijos no crean que de pronto se hacía el desentendido. Algunos, muchos de ellos vivieron con él en Canutillo. A mí el episodio de Canutillo se me hace redondear a este personaje, que qué lástima que se le antojó la silla presidencial o habló de vislumbrar la silla presidencial porque por eso es que le asesinan. Él estaba en Canutillo, el Estado mexicano ya le había regalado esa hacienda, vivía con una de sus esposas y con un montón de esos hijos a los que les daba educación. Le parecía terrible que los hombres se fueran a gastar el dinero, fíjense, como también Carrillo Puerto, ¿cómo es posible que te gastes tu dinero el sábado, tanto que te costó trabajarlo, emborrachándose? Era abstemio totalmente, y aquí en Canutillo hizo una especie de colegio socialista, comunista, todos iguales. Era una utopía, una pequeña utopía y no había alrededor cantinas de esos hijos. Y no había cantinas cuando tomaba anís. Yo ahí agregaría, en el caso de Pancho Villa, sobre todo en esa última etapa, bueno, más bien él dice que va a apoyar a Adolfo de la Huerta en la elección del 24. No es tanto, él siempre rechazó el poder. Sí. Y cuando Ángeles podía haberlo sido, apoyó la posibilidad, él no se sentía, que fíjate que eso es muy interesante porque a pesar del poder y el carisma que tenía, nunca fue seducido por el poder como político, para que él fuera. Salvo que tuvo que asumir la gubernatura de Chihuahua, como lo dijiste. Pero lo interesante es que sí tenía el calibre como para prender otra vez al país, ya en tiempos de paz de los años 20, y por eso Obregón y Calles le echan el ojo. Sí, me quedé pensando fue traicionado. Todos los generales sonorenses lo menospreciaban, lo trataban como un gavillero, pero tenía 50,000 dorados detrás suyo. O sea, era una fuerza impresionante la del ejército. Que se fue quedando sin ellos. Eso fue también el gran debilitamiento. Imagínense este personajazo, haber movido a esos miles de hombres porque él iba a donde fuera, al fin del mundo, pero iban por él. Llegó a tener hasta 30,000. Además, sí, pero no exageré. Pero lo interesante es, y esa es la parte oscura que existe, porque no es el héroe impoluto. No, sin duda. Es un justiciero, y el justiciero no entiende de el respeto a la ley ni a las instituciones. Pues no. Se le pasó la mano muchas veces, por eso, cuando reclutan a los que van a ser los asesinos de Villa, reclutan gente que tuviera deudas con Villa. Ya fuera porque Villa les había robado ganado, porque había matado a un familiar, porque había vejado a alguien. Y entonces, generalmente creo que son 7 u 8 los asesinos que le ponen la emboscada. Todos querían y tenían motivos para matar a Villa. A ver, una carta. Tira las cartas. ¡Ay, ya se me hicieron! Venga. Ok. 5. Sí, batallas. No sé, Yo. 5 batallas. Ojinaga, Chihuahua, Ciudad Juárez, San Pedro de las Colinas, Colonia. San Pedro de las Colonias, San Pedro de las Lagunas de la llanura, sí, de la laguna, claro. San Pedro de la las Laguna. Colonias es en la laguna. No, y San Pedro de la Laguna. Es una de las. Ándale, aquí Ahí va. está. No, En esta esquina. No, son justo las batallas que más se subrayan de Pancho Villa. La de la laguna. Sí, pero no, es que otro es Torreón, ahí hay otro. Todo eso Es que Toda es la todo es comarca la batalla de lagunera, Torreón, pero no, la esto de es San San Pedro de las Pedro de la Colonias. Laguna y San Pedro de las Colonias. Eso no existe, Bueno, la de la laguna. La de Zacatecas. bueno, la de Zacatecas. Que Zacatecas, en gran medida, el triunfo se lo debe al gran experto en balística, al general Felipe Ángeles. Felipe Ángeles. Es él el que desde el Cerro de la Bufa, bueno, mentira, sí, desde el Cerro de la... No, Sí. ponen los En la cañones. Bufa está el faro que ponen los federales. Exacto. Y él organiza Exacto. toda la artillería para que la batalla se lleve afuera, nunca es adentro de la ciudad. Nunca, todos en las afueras. Y de la ahora, ciudad. es cierto que es un personaje más conocido en el norte de la República, sin duda. De verdad tiene clubes, tiene gente que todavía le admira muchísimo, como también quienes lo odian absolutamente. Pero a mí siempre me ha llamado la atención pensar que, por ejemplo, en Mérida, en el sur de la República, Pancho Villa no significa Querida, absolutamente nada. Es que en el sur de la República No la hubo revolución pasó de lado. pasó de o sea, lado. pasó de largo de muchas maneras. No hubo Totalmente. nunca ejércitos de ocupación, ni batallas importantes, etcétera, Sí, etcétera. o sea, estaban los Figueroa en Guerrero, estaba Zapata muy focalizado en En el estado de Morelos. Morelos, Claro. y parte del estado de México y parte de Puebla,
Y en la península estaba el asunto socialista con Salvador Alvarado y Sí, Carrillo Tabasco, Puerto. Carrillo Tabasco. Puerto y todo, pero no realmente... Y Garrido Canaval. Con Garrido, Claro, porque Tomás eran más Garrido caciques, Canaval. fíjate, sus caciques locales, pero Villa fue una especie de cacique, sin duda. Sí. Si Ay, hubiese no sé, tenido no, más, si ay. hubiese tenido más tiempo, porque por ejemplo Obregón que también se da el tiempo de decir, todavía no entro a la revolución, me voy a esperar, no se involucra desde un principio, pero Villa desde un principio le parece. Yo lo consideraría caudillo, porque el cacique es el que se Señor queda en de una horca zona... y cuchillo. Exactamente. Bueno. Todo se mueve alrededor de su zona de influencia, como Gonzalo de Santos o Claro. Garrido Canaval. Bueno. Pero Villa era caudillo como Obregón, como Zapata, son caudillos. Villa creía en dos cosas, en la revolución como resarcimiento de justicia social y la segunda, que creo que es la más importante, creía en Madero. Y creía en Madero como el apóstol de la revolución. Creía en Madero tanto así que en el momento en que muere Madero, Villa se desmorona absolutamente. Bueno, en Pero buena medida se levantan armas para vengarse. ¿No? Exactamente. Y además con el trasfondo de la democracia, resarcimiento, que todos tengan voz, que todos puedan, porque recordemos que la revolución empieza siendo una revolución democrática, no era una revolución de balazos como después la toma Villa, pero el que sea tan sensible a esa democracia es un puntito bueno más para Pancho Oye, Villa. ahorita que hablamos de justicieros, a ver, ¿qué Ay. otros justicieros de la historia recuerdan? Pues mira, el Zorro, que además hablando de resarcimientos, tiene que ver, tú estás trabajando en una de esas biografías, pero es el justiciero por antonomasia, porque es el que le va a quitar, bueno, Robin Hood, ya acabo de decir otro. Pero bueno, son estos hombres que salen del anonimato para resarcir a los demás. Pero esos dos que son ficticios, bueno, Robin Hood se duda... Se supone que sí. Está- Robin de Pero más bien tenemos en la historia mexicana Sherwood. justicieros que eran los Robin Hoods, ¿no? Sí, claro, Chucho el Roto. Chucho Roto, por Claro. ejemplo. Chucho el Roto, que fue Ese sí existió. Claro, Él sí- estuvo en San Juan de Ulúa. Y lo hizo, escapó. ¿cómo se llama este actor Claro. que lo hacía? Manuel López Moctezuma. Manuel López Ochoa. Ochoa. Sí, claro. Manuel- Mira, Manuel entre López todos Ochoa. sabemos todo. López Moctezuma era el malo villano Sí, sí, siempre, y Ochoa era guapo. Luego Era otro justiciero, por ejemplo, ahorita que mencionabas a El Zorro. El Zorro está inspirado, es una novela que surge en 1919, escrita por Johnston Macaulay. Y ahí el personaje es el Zorro, pero se inspira en una especie de justiciero, porque también hay mucha leyenda, que existió en California y que decían que reivindicaba los derechos de los mexicanos después de la guerra del 47, que se llamó Joaquín Murrieta, conocido como el Patrio. También tiene muchísima aderezo de leyenda, pero sí existió el personaje histórico y obviamente con muchos bemoles. ¿Qué otro justiciero? Canek. Ah, Jacinto Canek. O sea, es que, por supuesto. Perdónenme, pero yo a Canek le desconozco. Canek es el que organiza una de las primeras revoluciones en el sur de la Rebeliones República. mayas, Ah, obviamente, Canek. claro, O sea, claro. la pero revolución también indígena. pero también está muy metido con la famosa guerra de castas. Sí, está- claro, la revolución Pero no es la, de las no es la guerra castas. de castas del siglo XIX. No, exacto, porque hay una este confusión. es de Es 1767. mucho antes. por Es ahí. mucho Y lo antes. matan de una manera, Ok. lo matan de una manera Tremenda, terrible en medio claro. de una plaza, descuartizan su cadáver para horrible, horrible. Claro. Libros. Friedrich Katz, con sus 2 tomos sobre Villa, que es historiografía pura y dura, contada, bueno, es impresionante. Y sin duda el Villa narrativo de mi hermano Papinas Taibo II, que es, a mí me parece importantísimo para entender al personaje. Claro. Yo agregaría las memorias de Pancho Villa, Claro. que son escritas por Martín Luis Guzmán. Que es una joya. Es muy una buena. joya. Ahora, ya en tiempos recientes y en una forma como de divulgar la historia, el trabajo que ha hecho Krause, tanto el padre como el hijo, sobre Villa, también rescatan de una forma más, digamos, moderada, cosas tremendas que tuvo el personaje. A mí me gusta leer a los Krause con respecto a Villa. Me encanta la de tu hermano, me gusta muchísimo. Hay un documental donde se va con otro personaje a buscar lo que recorrer. piensa la gente, lo que realmente es Villa en esos pueblos. Porque además creo que Villa seguirá siendo el motivo por el cual tiembla en la Ciudad de México, porque finalmente parte de su osamenta, bueno, eso es una leyenda urbana de la ciudad, está en el Monumento a la Revolución Mexicana. Junto Claro, Con- Carranza, con su enemigo, Carranza, Calle su enemigo. Calle su enemigo, Obregón,
Obregón no, No, Obregón está está- en- No, Obregón está es... en- y Ahora, Zapata está en Morelos. Y Zapata está en Morelos. ¿será el año de la reivindicación por parte de nosotros de este personaje? ¿Realmente buscaremos llamarle a una escuela, Pancho Villa? Yo no sé ¿Buscaremos si un reivindicación, pero por lo menos reconocimiento del personaje, ¿no? Yo creo que, exacto, yo creo que no lo podemos convertir en un santo porque no lo fue. No. Era un justiciero y creo que lo que no necesitamos en México son justicieros. No. Necesitamos hombres que busquen la justicia. Bueno, Sí, me gusta, a me mí quedo también, con eso. Me está quedo con eso. interesantísimo. Aunque sin duda, seguramente la ley a él en su vida personal, porque volvemos Le importaba un cacahuate. al principio, Y pero luego, después sí. no, porque hay una cosa muy interesante con los hijos y las familias. Todo el enredo de las sucesiones y de todo lo tenía perfectamente arreglado legalmente. Esto Fíjense, fue el ADN de la historia. Hablamos de Pancho a Villas, profundidad. Isabel Revuelta, Alejandro Alejandro Rosas, ¡que viva Rosas. Villa! ¡Que viva Villa! Y yo soy Benito Taibo. Gracias, acompáñennos. Y sigamos haciendo preguntas y sigamos preguntándonos todo el tiempo sobre historia. ¿Para ustedes Villa fue un ladrón o un héroe? ¿Y me permiten Contéstenos. otra pregunta? Sí. ¿Quién es ese hombre que estuvo cercano, muy, muy cercano a Pancho Villa y que no es tan conocido en nuestra historia? El año pasado fue su año oficial. Y se Bueno. llama Ricardo. No. Gracias.